En 1949 un grupo de estados se reunieron en Ginebra con el fin de firmar entre todos varios convenios, en total fueron 4, y hasta 2006 se han tratado de instaurar en por lo menos unos 194 estados de todo el mundo. Desde allí se pretende buscar, a través del derecho internacional humanitario, la protección de los derechos tanto de refugiados como de desplazados internos. En América Latina, la situación en Colombia ha sido una de las más dramáticas, y especialmente en Medellín. Hoy, en Conversemos con el Personero, precisamente vamos a conocer cuál ha sido la situación de Medellín y cómo se ha intervenido desde la función del Ministerio Público para que esta población esté con todas sus garantías. Bienvenidos, estamos en directo desde el Jardín Botánico de Medellín. Usted va a poder participar con nosotros, conversar con el personero, con la personera de Derechos Humanos, con la investigadora de la UPDH, y nos va a poder llamar en directo entonces al 263-5376 para que entre todos construyamos ciudad. Buenas noches, los voy a saludar uno por uno y comenzamos por las damas. Nos acompaña la personera delegada de Derechos Humanos, directora de la UPDH, doctora Ana Patricia Aristizábal. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Buenas noches, Sandra, gracias por invitarme y buenas noches también a los televidentes. El doctor Jairo Herrán, personero de la ciudad de Medellín, quien hace poco estuvo precisamente en la Corte Constitucional presentando un completo informe y que hoy nos va a contar en el programa. Bueno, nuevamente muy agradado de estar aquí en nuestro programa. Muy buenas noches a todos los televidentes, a mis dos contertulias, escuderas, amigas y compañeras de la personería, y a ti, Sandra, por supuesto. También saludamos a Damaris Milena Quintero. Ella es investigadora de la Unidad Permanente de Derechos Humanos y ha sido una de las personas que más de cerca ha seguido la situación en la ciudad, ha estado en reacciones, ha enfrentado situaciones donde hemos tenido que estar allí con reacciones inmediatas y que hoy queremos compartir en este conversatorio con todos los televidentes. Damaris, muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, muchas gracias, Sandra, pues por este espacio que es para la gente, que es para que conozcan un poco de sus derechos. Aquí vamos a hablar también qué es ese tema del desplazamiento forzado. Nosotros desde la personería que estamos haciendo un poco como sobre ese tema y que nos llamen para que nos pregunten. Claro que sí. Bueno, yo quisiera que ustedes, que son los que han estudiado el tema desde la parte jurídica, desde la función del Ministerio Público, desde la parte del trabajo de campo, empezaran por contarle a los televidentes cómo se define una persona o un grupo familiar de desplazados, porque digamos que uno diría que cuando se ven amenazados y tienen que huir sería la primera definición, pero legalmente ¿cómo se da ese estatus? Todos aquellos criterios, yo creo que debemos partir, existe una normatividad internacional, una normatividad nacional que ha dispuesto de alguna forma, digamos, como esos criterios para poder un poco decir quiénes son personas desplazadas, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos a nivel internacional los principios rectores de los desplazamientos forzados, desplazamientos internos, que un poco lo que hace allí las Naciones Unidas es tratar de recoger a partir de toda la normativa que hay a nivel internacional, todos aquellos criterios que hay para poder definir, digamos, esta población y poder de alguna forma que los estados se hagan cargo de ello, ¿cierto? Entonces, lo primero para empezar a entender un poco el desplazamiento forzado es que estén dentro de un territorio, ¿cierto? Es distinto a un refugiado. ¿Cómo así que un refugiado? Un refugiado es cuando una persona tiene que irse hacia otro país, ¿cierto? Cuando es desplazado interno, es decir, que tiene que irse, pero dentro de las fronteras del propio territorio. Es decir, que si yo estoy en un municipio de Antioquia, de Colombia, me voy para Medellín, o me voy para Bogotá, o cualquier otro municipio, ¿cierto? Ese es uno de los primeros criterios para hablar de desplazamiento, ¿cierto? El segundo es que la persona tenga que salir no voluntariamente, ¿cierto? De manera obligada, de manera forzada. Y el tercero, que tengan que ver con hechos relacionados con el conflicto armado, con la violencia que vive el país. Personero, conocíamos el desplazamiento antes muy fuerte desde las zonas rurales hacia las ciudades, pero desde que usted lleva ya 6 años como personero de Medellín, ha vivido muy de cerca ese crecimiento dramático que se ha dado en los barrios. Cuéntenos un poco cuál ha sido esa percepción. Bueno, como lo decía Damaris, el tema del desplazamiento es realmente un problema muy grave. A nivel del mundo, conocido es que ocupa Colombia el segundo lugar en tema de desplazamiento forzado.
se configura como una crisis humanitaria, incluso la Corte Constitucional lo ha definido así, una crisis masiva, reiterada, insistente, intensa de violación de derechos humanos de una población que ha sufrido los embates de múltiples violencias procedentes del conflicto armado interno, pero también procedentes lo que llamaríamos de la herencia del conflicto armado interno, porque hay un punto que a veces aparece como un interrogante, Sandra, y que la gente no entiende. ¿Cómo así que si el país hizo un proceso de paz, si a partir de los acuerdos de Santa Fe de Ralito, la desmovilización del cacique Notibara en diciembre del 2003, todo el proceso que se ha surtido hasta la fecha, y sin embargo la personería, las personerías y en general las entidades que tenemos la responsabilidad de recibir estas declaraciones seguimos presentando cifras? Y cómo así que en una ciudad como Medellín seguimos también presentando cifras en el tema del desplazamiento forzado intraurbano, que cuando nosotros asumimos la personería en el 2004, en el primer periodo, estaba totalmente invisibilizado el asunto del desplazamiento forzado intraurbano. Incluso esto fue debido a una sentencia que en su momento interpuso una demanda, una acción de tutela a la Defensoría del Pueblo, y la Corte Constitucional reconoció que sí había un desplazamiento intraurbano, porque no se reconocía como tal. Nosotros nos dimos la tarea desde el 2004 y por eso las cifras que tenemos son desde este año, a evidenciar y a hacerle un tratamiento específico y especial a esta crisis humanitaria, porque la veíamos que era evidente, era un problema en la ciudad, continúa siendo una crisis humanitaria, continúa siendo un problema en la ciudad. El tema del desplazamiento forzado ha dado para múltiples pronunciamientos, para múltiples actividades, pero yo creo que quisiera como rescatar dos elementos. Uno, que el tema del desplazamiento forzado intraurbano actualmente está totalmente evidenciado en la ciudad, que la personería ha sido muy juiciosa en este tema. Segundo, que toda la institucionalidad contribuye desde cada uno de sus ángulos a buscarle solución al desplazamiento forzado intraurbano, que el municipio se ha aplicado digamos de manera especial a este tema. Los presupuestos, el plan de desarrollo contemplan acciones importantes para buscarle solución al tema del desplazamiento forzado intraurbano, y que continuamos en una situación donde la gente se ve obligada a desplazarse ya por todos estos problemas que tenemos en ciertas comunas, que tenemos en los barrios, que tenemos de actuación de grupos armados ilegales, y que es gente que sigue viéndose forzada a abandonar sus casas, muchas veces siendo objeto de despojo de sus casas, y que frente a esa situación el Estado y el Estado local tiene la obligación de compensar y de buscar soluciones. Ana Patricia, usted como defensora de derechos humanos desde hace mucho tiempo, digamos que en diciembre fue de las primeras voces que se atrevió a denunciar que había una crisis humanitaria inminente en Medellín debido al desplazamiento intraurbano. ¿En qué sustentó usted esas evidencias? Bueno, pues primero yo te quiero contar y le quiero contar a los televidentes que vengo trabajando el tema de desplazamiento, de la situación de la población desplazada desde el año 2000 en la región del Oriente Antioqueño, donde se presentaba un desplazamiento muy fuerte en los años 2000, más o menos hasta el 2003 o 2004. Y recibíamos en los distintos municipios a la población que se desplazaba. Desde ahí yo entendí, en mi calidad de defensora de derechos y en ese momento como personera de un municipio pequeño del Oriente, como en el desplazado, en esa persona